Listo, buenos días. Entiendo que varios de los que están aquí, o por lo menos en este curso, los que les llega después la grabación, no son administradores, ¿cierto? De los que están aquí, ¿quiénes no son administradores o no están estudiando administración? Hay bastantes, afortunadamente. Lo que vamos a hablar es lógica, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que los administradores la sofisticamos un poquito y le metemos cálculos, pero la administración es fundamentalmente lógica. De modo que a medida que yo vaya hablando, vayan ustedes pensando en sus experiencias, en lo que conocen de empresas, en el interés de por qué quieren estar en este seminario y en esta charla para que les sea útil. Entonces, básicamente, el propósito de que yo venga y esté aquí con ustedes, pues es que yo tengo un poco de experiencia acumulada, ahora les muestro por encima. Y la idea es que este cuchito les cuente cuál es la experiencia que tienen. Hay una cosa importante para plantearlo, para que les quede claro, y es que el cerebro de uno es como esa vasija donde usted está haciendo reflexión, y a esa vasija, que es el cerebro de uno, le van entrando cosas. Entonces, lo que van a oír ustedes hoy es uno de esos influjos que entran a su propio proceso para formarse su propio criterio sobre lo que queremos responder hoy, qué es una empresa exitosa y cómo se organiza una empresa exitosa, en lo que hay mucho bla bla bla. Entonces le vamos a poner algo de bla bla bla, pero también hay que ponerle números. Eso tiene una parte cualitativa y una parte cuantitativa. A veces se olvida la parte cuantitativa o a veces se va muy por el lado de la parte cuantitativa, cosa que le pasa, por ejemplo, aquí hay contadores, eso, a los contadores, muchos números y mucha cuenta y se olvida para dónde va la cosa, pero bueno. Entonces, básicamente la idea es esa. Ustedes oyen consejos, oyen opiniones, seminarios, conferencias como esta, observación directa, que es importantísimo, es lo que ustedes ven que está pasando, pero que lo analizan con base en lo que están estudiando. No es simplemente un observador como la señora que se para ahí y mira lo que está pasando. Ustedes tienen que mirar lo que está pasando en el mundo, pero tienen que analizarlo y ver cómo afecta lo que ustedes están estudiando y lo que quieren hacer. Si no, no tiene mayor sentido. Hay lecturas de periódicos, hay entrevistas, hay toda una cantidad de cosas que le entran a uno al cerebro. Y de todo eso que le entra a uno, pues se va formando su propia opinión, que es lo que yo llamo los propios criterios de actuación. Yo de todo lo que oigo, de todo lo que me dicen, de todo lo que me aconsejan, qué me sirve, qué no me sirve, qué creo, qué no creo, qué me gusta, qué no me gusta, porque yo cuando esté actuando como gerente de una empresa, por ejemplo, o como empresario, que vayan a ser ustedes, pues yo tengo que tomar decisiones, y entonces no puedo ponerme a pensar, oiga, ¿quién me hablaría sobre eso? ¿En qué libro leería de eso? Sino simplemente ustedes ya de una tienen un planteamiento. Muy rápidamente, para que miren mi experiencia, no por chicanear, yo soy ingeniero industrial, especialista en administración, y para que vean a esa tierna edad, el semestre entrante me gradué de abogado. Después de muchos años de viejito y de cuchito me dio por estudiar Derecho, y ahí estoy cual primíparo sufriendo a los profesores. Yo he sido profesor toda la vida, ahora lo estoy sufriendo, pero bueno, estoy de ambos lados. Miremos entonces, para empezar rápidamente, como vamos a hablar de qué es una empresa exitosa y cómo es una empresa, el planteamiento que yo tengo para hacerles a ustedes de qué es una empresa, para que ustedes vayan pensando, o sea, miren en las empresas que conocen, miren en las empresas que quieren montar, miren en las empresas de sus familiares si tienen, y miren si cuadra con esto o no cuadra con esto. Si no cuadra, pues bien, y si cuadra, pues también, simplemente lo meten a su proceso mental.
En resumen, para mí una empresa es esto, es un conjunto de recursos, de muchos tipos de recursos, que se organizan, se tienen que organizar productivamente. Esa es la esencia de esto. Y acuérdense ustedes qué es productividad. Podemos rápidamente revisar el concepto. ¿Y para qué los organizo yo? ¿Yo para qué cojo una cantidad de recursos y para qué los organizo? Pues para generar exitosamente un producto o un servicio. Ese es en resumen lo que es una empresa, para que vayamos contextualizando la cosa. ¿Cuáles son esos recursos? Son conocimiento. Yo puedo asociarme con personas que conozcan o que conozcan la tecnología para fabricar lo que yo quiero o para entregar el producto que quiera. Personas que sepan de mercados, personas que tengan contactos de mercado y contactos con proveedores, infraestructura, personas que le puedan aportar a mi empresa, con las que yo me pueda asociar. Este es un tema interesante para mirar después, para crear esa empresa. Ese es el conjunto de recursos que yo voy a administrar o que voy a contratar a alguien para que administre. Si yo soy socio, pues soy parte de la administración, soy parte de la asamblea, por lo menos. Si no, pues si soy socio y no soy gerente, pues simplemente contrato la gerencia, contrato a alguien para que haga eso productivamente, pero tengo que saber para dónde va y tengo que saber qué instrucciones le doy. Una cosa interesante es que esto es una organización también. Aquí le da al ministerio, sobre todo, y las universidades han tenido que seguirlo por llamar la carrera Administración de Empresas. Resulta que no es propiamente administración de empresas, es administración de organizaciones. Porque entonces, aquí lo que se considera es que empresas son solamente las que tienen ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Las demás no son empresas. Y realmente sí son empresas, pero todas son organizaciones, todas tengan o no tengan ánimo de lucro, tienen ese objetivo, tienen unos recursos que organizan y algo que tienen que hacer productivamente. Para profundizar en eso, ¿qué tipos de organizaciones hay entonces, si se quiere? Es una primera distinción importante. Hay unas que son sin ánimo de lucro. ¿Está claro qué es sin ánimo de lucro? ¿Qué es sin ánimo de lucro? Que en su objetivo no está el recaudar dinero para generar dinero. ¿Alguna otra idea? ¿Es de servicio? ¿Ah? ¿Es de servicio? ¿Cómo? ¿Es de servicio? Sí y no. O sea, en concreto, una empresa, una organización o una empresa sin ánimo de lucro, ojo a esto, no es la que no tiene ánimo de hacer utilidades. O sea, sí tiene ánimo de hacer utilidades, tiene ánimo de conseguir dinero. Lo que describe desde el punto de vista legal, inclusive, a una organización sin ánimo de lucro es que no puede repartir las utilidades. Eso es lo que es estrictamente cierto de acuerdo a la ley. Pongamos el caso de esta universidad, en la cual, yo no les mostré, en la cual tuve la oportunidad como por 10 años de ser vicerrector. Tiene necesidad de hacer utilidades, porque es que con esas utilidades, más con la platica que le regalan, es con lo que invierte en edificios, invierte en docentes. Entonces, todas las empresas necesitan plata, necesitan utilidad. El caso de la universidad tiene que reinvertirlas. Tiene que gastar esas utilidades en lo que ven ustedes. No las puede repartir, no se las puede entregar a los curitas que son los dueños. Esos tienen que agarrarle por otro lado. Esa es la parte clara. Y las con ánimo de lucro, pues sí son las que tienen claramente, como las privadas, un objetivo económico. En esta diapositiva está la respuesta a la conferencia de hoy, o a la charla de hoy. Como esto le va a llegar a ustedes, yo quiero que lo miren con un detalle absoluto, porque cada renglón de estos casi que justifica una hora de charla o justifica una profundización muy grande.
¿Qué es una empresa exitosa? ¿Cómo se hace una empresa exitosa? Se hace así. Es una empresa que puede vender. Entonces, ojo que ya estamos hablando de ventas. Puede vender un producto o un servicio. Y aquí viene lo fundamental, que a la gente le guste y que le vea valor para satisfacer una necesidad. Si en una empresa cualquiera lo que usted está haciendo, lo que está produciendo, no le es útil a la gente, pues está muerto. Está muerto simplemente ¿por qué? Porque no hay ventas. Y si no hay ventas, pues no hay nada. Mucha gente se pregunta por dónde empieza el éxito de las empresas. Que tenga los menores costos posibles, baja. O sea, se necesita que tenga los menores costos posibles, pero eso no le asegura el éxito. El éxito se lo asegura solamente si lo que vende le interesa a la gente, le gusta a la gente y le ve utilidad para eso. Entonces piensen ustedes cuando vayan a montar una empresa o cuando estén trabajando en una empresa, lo que mi empresa hace le gusta a la gente. Si le gusta bastante a la gente, ya tienen un principio de éxito. Si no le gusta, tienen que buscar un producto que le guste, punto. Porque pónganse ustedes como compradores. Si no les gusta el producto y no les sirve y no les satisface, pues no lo compran. Y si no lo compran, pues la empresa no recibe plática, y si no recibe plática, pues chao pescado. Entonces, esa es una cosa importante, que a la gente le da valor. Segundo, que tenga presupuesto para comprar el producto. Entonces piensen ustedes, ahí vamos en dos. Primero, que le interese el producto, pero que tenga presupuesto. Porque si no tiene presupuesto, pues nada, le interesa mucho, pero no tiene plata, entonces no lo compran, entonces nada. Entonces esa es la segunda característica. Que la gente que compre el producto, me lo compre a mí, me lo compre a mi empresa y no se lo compre a la competencia. Entonces ahí viene un tercer aspecto que tenemos que tener siempre en las empresas en la mente, es existe la competencia. Yo puedo hacer lo que me deje hacer la competencia, o porque la competencia no lo está haciendo, o porque yo lo hago mejor que la competencia, pero no hay ninguna empresa, pienso yo, no se me ocurre en este momento que no tenga competencia, a no ser que sea una locura y habrá que ver si le va bien en plata. Entonces ya vamos en que venda un producto al que la gente le vea valor, que tenga presupuesto para comprarlo, que se lo compre a la organización, a mí y no a otros. Entonces mire que ahí ya vamos con varios. Y entonces viene un siguiente criterio, que se lo compre o que lo compre al precio al que yo le he puesto. Y yo le he puesto el precio que considero necesario y después vemos ahorita más adelante cómo se calcula. Entonces mire que ya llevamos varios requisitos para que la empresa tenga éxito. Además de que lo venda, de que me lo compren, al precio que yo creo que necesito venderlo para poder hacer utilidades y rentabilidad, después miramos eso, que me lo compren en el volumen que yo necesito. Entonces ahí viene otro criterio, otra variable, se llama eso, otra variable independiente. Entonces ya tenemos uno que es precio, tenemos otra que es cantidad, ¿de acuerdo? Porque si yo vendo un producto que le gusta mucho a la gente, tiene presupuesto para comprarlo, el producto es muy bonito, le gusta, lo puede comprar al precio al que yo le puse, pero el producto lo compran 4 gatos, pues no me sirve. Yo necesito calcular y necesito en alguna forma sencilla en principio porque hay muy complejas, necesito calcular cuántas unidades de producto necesito vender. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las unidades que yo venda, la cantidad de unidades que venda, multiplicadas por el precio al que yo lo venda, eso, si multiplico eso, pues eso que me da los ingresos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer una empresa con los ingresos? Pues tiene que cubrir los costos, ¿de acuerdo? Y tiene que obtener utilidades.
porque si no, pues no vale la pena. El punto y el problema está en cuántas utilidades. Las utilidades son bajitas o son altas. ¿Qué empresa? Porque si ustedes oyen cualquier cosa, que el éxito tiene 1.000 millones de utilidades. ¿Eso es alto? ¿O es poquito? O sea, no tiene una idea cómo es. Entonces, para poder saber si las utilidades son buenas o malas, hay que relacionarlas con el patrimonio, con la plata que está metiendo uno a la empresa, porque es esa relación la que es importante. Las utilidades no son importantes, o sea, tienen que existir, pero lo que mide si una empresa es buena o no es exitosa es la rentabilidad, y es la rentabilidad sobre patrimonio. Vamos a mirar qué razón. No, estamos sacados de tiempo, entonces démosle para adelante. ¿Qué es lo que pasa para que una empresa sea exitosa? Si es una empresa sin ánimo de lucro, es exitosa cuando logra conseguir sus objetivos, cuando logra cumplir los objetivos. Entonces, ahí viene otra cosa importante. Tenemos que saber cuáles son los objetivos de la empresa en la que estamos, bien sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. En el caso de las empresas sin ánimo de lucro, que son básicamente las de servicios y son básicamente las estatales y las ONGs, les pongo un ejemplo, la Secretaría de Salud es una empresa del Estado. ¿Cuándo es exitosa la empresa del Estado? Cuando se ha puesto unos objetivos y entonces en esas empresas los objetivos o en esas organizaciones los objetivos son fundamentalmente de cobertura. La Secretaría de Educación quiere llegarle al 17% de los niños de 5 a 7 años, una cosa de ese estilo. Ese es un objetivo de cobertura. La Secretaría de Salud quiere llegarle con su atención al 95% de las madres gestantes. Ese es un objetivo. Entonces hay que tener, en esas empresas hay que tener ese objetivo. Y generalmente tienen otro objetivo complementario que es de satisfacción de esos usuarios. ¿Me explico? Es decir, la Secretaría de Salud tiene como objetivo llegarle a cierta cantidad de gente, a cierta proporción de gente, pero que esa gente sea satisfecha, se sienta satisfecha. Entonces ese es un norte que tiene esa empresa de saber para dónde va, y el que logre eso, el que logre cumplir esos objetivos, la hace o no la hace exitosa. ¿Por qué planteo esto? Porque puede que haya muchos de ustedes que salgan a trabajar en empresas sin ánimo de lucro. Entonces uno diría, oye, es que si no hay ánimo de lucro, entonces la empresa no es buena, o cómo la mido. No, tiene que tener objetivos como esos objetivos de cobertura y satisfacción. Y en el caso de las empresas con ánimo de lucro, también tiene que tener objetivos, pero todo se reduce a que si la empresa está bien organizada, está organizada productivamente, ha cumplido con lo que mencionamos de vender cosas que le gusten a la gente, al precio que le gusta, en la cantidad de la gente, esa empresa obtiene una rentabilidad sobre patrimonio. Y debe tener entonces un objetivo. Toda empresa debe tener un objetivo de rentabilidad sobre patrimonio, para poder saber si está siendo exitosa o no. Porque ¿cómo sé yo si una empresa es exitosa? ¿Porque vende mucho? Pues no porque vende mucho, pero puede que venda mucho y pierda mucho. Porque gana mucho, ¿cómo hago para saber si es mucho o es poco? Entonces la única forma que la he encontrado yo, ya verán mis amigos contadores que piensan, es calcular la rentabilidad sobre patrimonio. Y una rentabilidad sobre patrimonio con una condición adicional que justifique la existencia de la empresa, no cualquier rentabilidad sobre patrimonio. ¿De acuerdo, contador? Bueno, listo. Cuando no esté de acuerdo, levanta la mano y grita. Pasemos. Mire que este caso simplemente se lo puse aquí por mostrarles
de la insistencia en que lo importante en las empresas es la rentabilidad y no las utilidades, es esta noticia que salió el viernes. Providencia, si ustedes saben, es de los ingenios azucareros más grandes de Colombia, del área del Valle, que es donde están todos los ingenios. Entonces el presidente de Providencia dice, oye, es que lo importante para mí, el foco para mí, es lo que plantea el tipo, es la rentabilidad. Luego, con eso quiero simplemente que estén seguros de que lo que estoy diciendo no es paja. Miremos un poquito más entonces cómo se calcula la rentabilidad sobre patrimonio, ya metiéndole un poquito más de números. Fíjense que ya estamos pasando de la pajística y del bla 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 a cómo se cuantifica. Estamos pasando de la parte cualitativa, de que venda, de que sea le gusta a la gente, de que pueda vender suficiente, a decir, oiga, en números, ¿cómo se calcula eso? Que es la parte importante para los administradores a la hora de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? La rentabilidad sobre patrimonio es una relación, es una división, una proporción entre dos cifras absolutas. Por un lado las utilidades y por el otro el patrimonio. Y desde el punto de vista lógico, sin meterme mucho misterio, las utilidades son los ingresos por ventas que vimos que hacía una empresa, menos todos los costos totales que tenga. Esas son las utilidades. Y el patrimonio, en forma absolutamente sencilla, es todo lo que tiene la empresa que está puesto en el activo, en los balances, menos todo lo que debe la empresa, que es lo que está puesto en el pasivo. La diferencia entre esas dos cosas es la plática propia, es lo que tengo yo metido en la empresa. Ahí no estoy contabilizando los préstamos de los bancos, porque los préstamos han sido invertidos en cosas que están en el activo. Entonces, esto o lo saco de un balance, si soy muy sofisticado aquí como mis amigos contadores, o simplemente la lógica, chino. Vaya usted a la empresa y mire qué es lo que tiene y sume. Y entonces mire que ahí hay una cosa que no vale la pena mirar ahorita, pero que es importante para que ustedes sepan que una cosa del activo es lo que se llama el activo en libros, o sea, lo que está escrito en la contabilidad cabal en los activos, y otra cosa es el valor real de los activos. Porque puede que yo, el activo, el edificio, lo tenga en 100. Ese es el valor en libros del activo. Resulta que yo voy a vender ese edificio y no lo puedo vender en 100. Lo puedo vender en 70 porque está vuelto chicha. Entonces, lo que vale son 70, punto. Contablemente y en libros vale 100. Pero lo que me dan a mí son 70, punto. Entonces, cuando yo estoy calculando el activo para mirar las utilidades y para mirar la rentabilidad, tengo que mirar el activo a valores reales. No sé si ustedes han oído una cosa que se llama la due diligence. ¿Quién ha oído hablar de eso? Nadie. Bueno, les cuento para cuando oigan. La due diligence es un nombre gringo. Eso es simplemente chicanear para copiar de los gringos. Es el análisis que hace una empresa especializada de cuánto valen realmente los activos y cuánto valen realmente los pasivos. No de cuánto está registrado en los libros contables, sino de cuánto vale de verdad. Porque es que, y los empresarios tienden a chicanear mucho. Es que yo tengo aquí este inventario y este inventario vale 10,000. Y va usted y mira el inventario y parte de ese inventario es obsoleto, parte está húmedo. Entonces hay un experto que llega y le dice, no, chino, usted lo tiene registrado en 10,000, pero no vale sino 8,000. O un edificio, usted lo tiene en 100 en los libros. Y llega un experto inmobiliario y le dice, no, chino, eso por el sitio donde está vale 200. Entonces, pues, vale 200 porque me dan 200 por eso. Entonces yo lo que calculo cuando calculo el patrimonio es los ingresos que tengo, las utilidades menos los costos totales, pero calculo el activo real menos el pasivo real, lo que realmente puedo conseguir de plata.
que es mi plata propia. Entonces empezamos a mirar esta parte. ¿Qué rentabilidad justifica la existencia del negocio? ¿Qué rentabilidad sobre patrimonio justifica la existencia del negocio? ¿El 5%, el 10%, el 20%, el 50%? Tenemos que tener alguna forma de saber cuál es la rentabilidad que justifica, porque pues tampoco sacamos nada con calcularla. La calculo y qué. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad que sirve? La rentabilidad que sirve es una rentabilidad que tengo que comparar con la de otro negocio. ¿De acuerdo? A ver cómo hago para que me quede claro. Si ustedes tienen un cierto negocio cualquiera de venta de paletas y les da de rentabilidad del 10% sobre el patrimonio, sobre lo que tienen metido, por más chiquito que sea el negocio, hay otro negocio, puede que haya otro negocio que en cambio de darles el 10% le da el 15% sobre la plata que tienen metida. Entonces, el negocio mejor para ustedes es el que le da el 15% de rentabilidad sobre patrimonio, sobre la plata que metan, mejor que el 10%. Entonces, comparando la rentabilidad de mi negocio con la rentabilidad de negocios alternativos que hay por fuera, es que yo puedo saber si se justifica mi empresa o no se justifica. Porque pues, lo que estamos hablando, si a mí la de paletas me da 10%, 10% quiere decir que por cada millón, por ejemplo, que tengo yo metido, propio mío, me da 100.000. Y otra me da el 15%, que por cada millón que tengo me da 150, pues ¿cuál es mejor? Si yo soy inteligente, pues la que me da 150. Entonces ahí sí puedo decir yo, mi empresa es buena, y entonces comparo la rentabilidad sobre patrimonio de mi empresa con las demás empresas, con los demás negocios, para poder saber si estoy bien o si estoy mal. Fíjense ustedes, dentro de lo que yo les decía que tienen que estar pendientes de estar leyendo, yo no he visto este año, pero generalmente en semana y antes en dinero salía la lista de las 1000 empresas más grandes de Colombia, con unos indicadores. Dice cuáles son las ventas, cuáles son los activos, cuál es el patrimonio y cuál es la rentabilidad sobre el patrimonio. Eso es lo que tiene que buscar uno como empresario. Eso es, repito, para mi gusto lo que vale. Lo demás es paja. Simplemente comparando, punto. Esa es la idea. ¿Cuál es un negocio alternativo a mi plata, a la inversión de mi patrimonio? Para ponerlo en forma clara y para que lo entiendan especialmente los que no son administradores, es invertir esa misma plata en un CDT. Si yo tengo 100 pesos netos míos en una empresa, ¿sí? Pero esos mismos 100 pesos los puedo llevar al banco y en el banco los meto en un CDT y en el CDT me da el 15% y metidos en la empresa me da el 10%. Pues lo lógico es que es mejor vender la empresa, recuperar los 100 que tengo, que me están dando el 10%, digamos, e invertirlos en un CDT que me está dando el 15%. Y no hago nada, simplemente voy, lo meto, lo entrego al banco y me voy a leer y me voy a chicanear y a tomar cervecita. Entonces, pues son posibilidades de negocios. Ahí lo que es importante es qué posibilidad tengo yo de verdad de vender la empresa si quisiera. Porque a veces usted tiene unas rentabilidades bajitas. Dice la rentabilidad de mi empresa, yo tengo una empresa de llantas, por ejemplo, de distribución de llantas, es del 7%. Y resulta que la rentabilidad de todas las demás empresas que hay en el país, estoy exagerando, es del 12%. Entonces, si yo soy inteligente, ¿qué debería hacer? Pues vender la mía, ¿de acuerdo? E invertir en una de las que da el 12%. Esa es la teoría. La práctica es, vaya a tratar de vender la empresa. Vaya a ver si en estas condiciones en que está la economía
Usted puede vender así de fácil la empresa y decir, ah, no, es que yo salgo de ese negocio y mejor me meto en este. Si se puede, si no se puede, pero eso no quiere decir que no haya que estar pensando en eso y que no haya que buscarlo, que no tenga que estar usted pendiente de que su negocio es menos bueno que otros, o algo tiene que hacer para que se iguale, o tiene que vender el negocio e invertir en otro negocio distinto. ¿Queda claro lo de la comparación? Es decir, las utilidades y una empresa es exitosa o no es exitosa y la rentabilidad es buena o mala, no en términos absolutos, no en términos de que yo la calculé y me da el 15%. ¿Y qué? ¿Cómo hago para saber si ese 15% es bueno o es malo? Tengo que compararlo, es la única forma. Tengo que tener un objetivo y compararlo. Y es complicado, o sea, eso que estamos hablando es mame y decirlo, es complicadísimo porque ahorita las tasas están subiendo. ¿Qué es la DTF? ¿Quién sabe qué es la DTF? Bueno, tarea mental, no tarea para nadie. Entender qué es la DTF. La DTF es la tasa de interés que equivale a la rentabilidad sobre patrimonio que pagan los bancos. En este momento está en el 14%, más o menos, en el 13.8%. Esa información sale todos los días en el periódico. De modo que tienen que estar pilas con esa información. Entonces yo lo que estoy viendo es cómo se va modificando esa tasa, que es lo que me dan en un negocio alternativo frente a la que yo tengo. Y entonces eso es de una variabilidad grandísima porque esa tasa hace, ¿qué les digo yo? Hace 6 meses estaba en el 3 o en el 4%. Hoy está en el 13,85%. Entonces ¿yo qué hago? Utilizo el 3 o el 4 o el 15%. Entonces ahí lo que hace uno como administrador es irse por los promedios ponderados. Usted promedia, saca el promedio ponderado de la inversión que tiene, de la plata que tiene, y el promedio ponderado de las tasas de interés. Y coge los dos promedios ponderados y esos son los que tiene en cuenta para su comparación. ¿Está bien claro qué es el promedio ponderado? Otra tarea, el promedio ponderado es un promedio en que si hay, a ver cómo lo explico, si hay 3 cosas que valen 5, cada una de las 3 vale 5, y hay una cosa que vale 25, si yo simplemente sumo esas cifras y las divido, el promedio me puede dar como 20, digamos. O sea, me da un promedio relativamente alto porque hay una sola cifra alta, la de 20 o 25. En cambio, si yo ponderar es pesar. Hay 3 o 4 chiquitas que fueron el 5% y solamente una fue grandotota, el 20%. Entonces el promedio ponderado, el promedio real que yo tengo que usar, está mucho más cerquita de las 3, o sea, está mucho más cerquita de 5, de 7, que de 20. El promedio ponderado elimina esas variaciones, digamos, hace que pesen más unos datos que otros. Entonces yo tengo que usar promedios ponderados. Nunca un administrador puede usar promedio simple, que es simplemente sumar y dividir por la cantidad de cosas que sumó, sino tiene que utilizar promedios ponderados. Echen una buena miradita qué es eso de los promedios ponderados. Listo, sigamos. Entonces ahí estamos resumiendo esto. Tenemos las alternativas de mantener el negocio, de mantener la empresa con unas ciertas utilidades sobre el patrimonio, o de llevar la plata al banco y colocarla en un CDT. El interés que paga el banco es la rentabilidad sobre activos, sobre patrimonio, porque la plata que yo llevo al banco es la plata neta que tengo, que la tengo ahí en una cuenta de ahorros para invertir. Es plata que no estoy usando, que no estoy necesitando. Lo mismo que pasa en la empresa. Cuando yo tengo en la empresa un cierto patrimonio, es una plata que tengo metida ahí, que si quisiera podría sacar.
Y las utilidades, en el caso de la empresa, pues son las utilidades, ingresos menos costos. Y en el caso de la inversión en el banco, pues son los intereses. Los 100.000 pesos que me da el banco, por decir algo, pues son utilidades, porque no tienen costos. Tienen costos, pero mis costos personales, que eso es otra cosa, los costos de la casa, de lo que quieran ustedes. Pero como negocio no tienen costos. Y entonces esa es la conclusión. Es obvio que si el inversionista es inteligente, preferirá invertir su dinero en el negocio en que logre mayor rentabilidad. Si la empresa le arroja el 10% EA, ¿qué es EA? Efectivo anual. ¿Ah? Efectivo anual. Sí. Eso está claro. Es el interés que da la empresa, que da la plata en un año, efectivo anual. Hay varias formas de calcular los intereses, semestral vencido, todo ese tipo de cosas, pero efectivo anual. Entonces, si esa empresa me arroja el 10%, pues sería preferible venderla e invertir en un CDT que me da 14%, si puedo venderla. Si no puedo venderla, papacito le tocó quedarse con la empresa y tratar de hacer lo mejor que pueda. Viene una cosa muy importante para nosotros. Yo digo nosotros porque yo me siento parte del minuto de Dios, que es la parte social. No todo es dinero, no todo es rentabilidad sobre el patrimonio. O sea, si yo puedo, con una cierta empresa, puedo obtener un nivel relativamente decente de rentabilidad sobre el patrimonio. Digamos, si lo ideal sería que obtuviera el 15% o el 14%, pero como estoy trabajando, puedo obtener el 10%, porque me está dando la empresa suficiente plata para cubrir los costos y para dejar algunas utilidades. Y con esa empresa dándome el 10%, puedo cumplir unos objetivos personales y sociales, vale la pena mantener la empresa. Es decir, la idea no es mantenerla siempre como el capitalista rabioso al máximo de interés que pueda, sino a un interés decente que me permita cumplir con la parte económica, que me permita cubrir todos los costos, pero que me permita además cumplir otros objetivos como los que tiene la gente, como pueden ser ustedes y nosotros que ponemos una empresa. O sea, ¿para qué pongo yo una empresa? Para que mis hijos tengan la posibilidad de estudiar y trabajar en la empresa, para que yo pueda viajar y conocer, para que yo pueda generar empleo. A mucha gente tiene como objetivo generar el empleo de los demás. Mucha gente tiene como objetivo producir ¿cómo se llama eso? Producir cosas buenas para su zona, para su región. Entonces, no todo, o sea, yo puedo perder 5 puntos de rentabilidad mientras no me perjudique, mientras la empresa pueda seguir siendo compatible con el mercado y con las demás. Puedo sacrificar esos puntos por cumplir otros objetivos. Esa es la diferencia entre el capitalista rabioso, que llama uno que solo quiere plata, y el otro que quiere plata pero quiere cumplir una cantidad de objetivos. Entonces, lo que dice al final está bien. Si otro negocio da, no es de sino da el 20%, pero el mío da el 15% y cumplo las condiciones y además me permite cumplir los otros objetivos, pues lo mantengo. Si no, no habría ningún negocio de ese tipo, con objetivos de tipo social. Sí. Ya. Volvamos a esta consideración entonces, para que nos acordemos. Las utilidades entonces dependen de cuántas unidades vendo, al precio al que los vendo, en la forma en que estoy vendiendo el producto, depende de la demanda. Esa es una cosa que quiero que no se les olvide nunca. Todo lo que uno puede hacer depende de la demanda. Y les pongo un ejemplo. Ustedes tienen un producto hermoso, le gusta a la gente, magnífico, y hacen todo el cálculo de costos. Y resulta que lo tienen que vender a 8. Y resulta que la competencia tiene el mismo producto desde el punto de vista de la gente, que les satisface las necesidades, y lo vende a 6.
cliente lo compra a 6 en cambio de comprarlo a 8, si es el mismo producto. Si es distinto, y ahí entra la teoría de mercadeo, la teoría de la diferenciación. Si usted puede ponerle algo al producto que le justifique a la gente, que le valga más que el de la competencia, ¿ah? ¿Quedan 5? Úchale, corra, chino. Bueno, entonces viene la otra cosa que es importante para que no se nos olvide. Esto le va a llegar a ustedes, o sea, va a estar disponible para que lo estudien. Es que las utilidades dependen de los ingresos de venta, pero de cuánto le cueste a la empresa fabricar el producto, si es que lo fabrica, adquirirlo si es que es un comerciante, porque el comerciante no fabrica nada, el comerciante compra para vender, o generar un servicio como el de seguros, por ejemplo, servicios de ingeniería, esos son servicios. Y fuera de que tienen que mirar cuánto le cuesta fabricarlo o adquirirlo, cuánto le cuesta comercializarlo, porque tienen que ofrecerlo, tienen que venderlo, tienen que hacérselo llegar a la gente, y cuánto le cuesta el apoyo administrativo que necesita, cuánto le cuestan los servicios generales, y cuánto le cuesta la parte contable, y cuánto le cuesta la parte de sistemas. Entonces aquí lo que quiero hacerles caer en cuenta es que además de todo lo que hemos visto, hay que abrir la parte de costos de la empresa y la parte de operación de una empresa en los 3 elementos básicos, que son el elemento de comercialización, el elemento de fabricación y el elemento de apoyo administrativo. Son 3 elementos que hay en todas las empresas, que le ponen distintos nombres, todo lo que usted quiera, y entonces yo tengo que pensar en desarrollo de esas actividades, ¿sí? En qué costos incurro, y en los costos tengo que distribuirlos o tengo que diferenciarlos en la diferenciación, en la clasificación más importante de costos que existe en la administración, que es la diferencia entre costos o la especificación entre costos variables y costos fijos. O sea, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando tengan una empresa es para cada una de las 3 áreas de trabajo, la de comercialización, la de producción y la de apoyo, mirar cuáles son los costos fijos que tienen y cuáles son los costos variables. Y no sé si aquí valga la pena hacerlo, lo hacemos muy rápidamente, cuál es la diferencia entre los costos fijos y variables. Aquí mis amigos contadores deben ser unas barberas en eso. El costo fijo, como lo dice el nombre, es el costo que hay que pagar fijo. Punto. Produzca lo que produzca usted, no importa. Si usted produce una pelota o 2000 pelotas porque produce pelotas, de todos modos le toca pagar la vigilancia, le toca pagar el gerente, le toca pagar el departamento de contabilidad, le toca pagar la parte de sistemas. O sea, hay unas placas que debe pagar usted de todos modos, haga lo que haga y produzca lo que produzca, si tiene una empresa. Esos son los costos fijos. Y los costos variables son los que están asociados estrictamente con cada unidad que usted produzca. O sea, si usted produce sillas, el costo variable de esa silla, uno de los costos es materia prima, porque usted puede saber que en esa silla se van 10 metros cuadrados de madera y que los 10 metros cuadrados de madera valen 200.000 pesos. Punto. Si usted produce una silla, tiene ese costo. Si no la produce, pues no tiene ese costo. Mientras que el costo de la vigilancia y el costo del gerente y el costo de la contabilidad, eso sí los tiene de todos modos. Entonces, el otro mensaje de esta charla es absolutamente fundamental: abrir la actividad de una empresa en las 3 áreas de producción, comercialización y apoyo, y evaluar o calcular los costos fijos y los costos variables. Ya vimos lo de patrimonio, y entonces aquí ya llegamos al final. ¿Cómo hace uno para ponerle más pispicia y más cifras a eso? Entonces mire usted tiene unas variables, se llaman, unas variables que son variables independientes. Echen una miradita a qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente en estadística. ¿Cuáles son las variables independientes? O sea, lo que puede variar
sin que dependa de nadie en especial. Las ventas, el precio de venta, los costos variables de producción, los costos variables de comercialización y los costos variables de apoyo. Son los dos tipos de costos, los costos variables y los costos fijos en las tres actividades, en producción, en comercialización y en apoyo. Y hay otra cifra que es el patrimonio. Entonces pasamos a la derecha a un modelito que está hecho en Excel, que lo pueden utilizar ustedes, miren que es supremamente sencillo para calcular esas cosas. Yo arranco por inventarme un precio de venta, porque tengo que poner un precio de venta, lo vendo en 100. Tengo que calcular para el producto que yo estoy haciendo o para lo que estoy vendiendo, tengo que calcular cuáles son los costos variables de producción, como la materia prima, cuáles son los costos variables de comercialización. ¿Cuál es un costo variable de comercialización? Los vendedores de la publicidad. ¿Ah? La publicidad. No, la publicidad no es variable, depende. Porque si usted contrata una campaña de publicidad que vale 100 millones de pesos, tiene que pagar los 100 millones de pesos, no importa cuánto venda. Entonces es un costo fijo. Es distinto si es una publicidad que hace por producto. Pero, por ejemplo, un costo variable de comercialización es la comisión que se le paga al vendedor. Yo le pago al vendedor el 3% por cada producto que venda. Ese es el costo variable, 3% del valor de ventas. Pero si el tipo no vende, pues no le pago. Entonces no tengo ese costo. Y si vende una unidad, le pago lo que equivale al 3%. Y si vende 200 unidades, le pago lo que equivalga a la proporción para 200 unidades. Entonces ese es un costo típicamente variable. ¿Cuál es un costo fijo de comercialización? ¿Juan? La publicidad, ¿cuál es otro? Un costo fijo de comercialización. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? ¿Ah? El transporte del producto. ¿A qué? Transportería. El transporte del producto sí lo pagan por viaje. Si usted contrata un camión para que el camión le transporte cualquier cantidad de productos y lo contrata por 100, ese es un costo fijo. Pero a veces lo contrata por caja. Entonces es un costo variable. Entonces, ojo que eso es lo importante, mirar si ese costo específico es fijo o es variable. Y un costo, señor. Un costo fijo de comercialización podría hacerlo como los locales y eso. De acuerdo. El arriendo de los locales. Ese es un costo fijo de comercialización. Porque si usted tiene arrendado un local en 50 pesos o en 50,000 pesos, venda lo que venda en ese local, tiene que pagar ese costo. Ese es un costo fijo. Entonces, a la derecha en el cuadrito está cómo se va desglosando. 100 de precio de venta, menos costos variables de producción, menos costos variables de comercialización, menos unos costos variables totales. Entonces yo tengo 100 menos 55. Ojo que este es el concepto más importante de la administración. La diferencia entre el precio de venta y los costos variables es lo que se llama el margen unitario de contribución. No sé si ustedes han visto cursos sobre eso o no. Es lo que le queda a la persona después de pagar la materia prima y todos los costos que son propios de la producción. Y si yo vendo 1000 unidades y cada unidad que venda me deja 45, en ese ejemplo, pues el margen total de contribución es 45,000. ¿Listo? Y si a ese margen de contribución total le resto los costos fijos, en ese caso son 6.500, los de producción, más comercialización, más los de apoyo, me quedan unas utilidades de 38.500. ¿Está claro? Y esas utilidades de 38.500 tengo que compararlas contra el patrimonio. En ese caso yo me lo inventé, 192.500. Y entonces eso me da una rentabilidad sobre patrimonio del 20%. Yo puedo inventarme cualquier cambio que quiera hacer en la empresa. Por ejemplo, quiero cambiar de materia prima para comprar una materia prima que valga menos. ¿Qué se me afecta?
costo variable de producción, porque me baja el costo de producción. Pero ¿qué se me puede afectar? La cantidad de unidades vendidas, porque si uso una materia prima de menos calidad, puede que el producto sea de menos calidad y a la gente le guste menos y lo compre menos. Entonces ese cuadrito les sirve a ustedes para evaluar cualquier cambio que quieran hacer en cualquier tipo de costo. Quieren contratar una persona más en el departamento de contabilidad, ¿qué costo se les sube? El costo fijo de apoyo administrativo. Entonces lo pone ahí y mira, esa subida de costo fijo, ¿qué le significa? Le significa que se le baja la rentabilidad. ¿Cómo hace para que vuelva la rentabilidad al valor en que estaba? Subir las ventas. Entonces es demasiado sencillo y entonces pásate a la última. Pásate a la última y ya estamos. Ese es lo que yo llamo el ejemplo del panelero. Es un tipo que tiene un negocio de panelas en la plaza de Sasaima, cosa que es cierta. Entonces, ¿qué es lo que hace? El tipo vende las panelas a 100 pesos. ¿Listo? Es un comercializador que no produce nada. Compra las panelas a 55 pesos. Se la compra al campesino que viene en la mula a llevar las panelas. Le queda un margen unitario de 45 pesos. O sea, de cada panela que compran una plata y venden otra, le queda una cierta plata. Y eso por el número de panelas que venden, ¿sí? Que son 1000 panelas, le genera una contribución de 45.000 pesos. Estamos teniendo las mismas cifras del ejemplo anterior, pero este es el negocio más ramplón que hay. ¿Y qué hace con esos 45.000 pesos el tipo? Paga los costos fijos. O sea, ese es el margen, se llama margen de contribución a los costos fijos y a la utilidad, así se llama. Paga 6.500 de costos fijos, que son el arriendo, el localito, los servicios y el muchacho que le vende. Y le quedan 38.500. Y el tipo tiene metido en el negocio plata propia de él 192.000. Luego ese negocio le da el 20% de rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces miren ustedes que es el mismo modelo, ¿sí? Aplicado o al negocio del panelero en Sasaima o se puede aplicar a Nutresa. Lo que pasa es que Nutresa ya no tiene precio de venta 100, sino tiene 1000 productos y entonces con el computador ya se puede hacer ese tipo de evaluación que antes no se podía. Muy bien, eso es lo que quería comentarles, ojalá les haya sido útil y más que haya sido útil ahorita, que les sea útil en el futuro, que se queden pensando en eso, se queden revisándolo y miren qué de esto les sirve y cómo se compara con las demás cosas que están aprendiendo. ¿Listo? Mil gracias.